David que le corte para poder tener este clip perfecto para ustedes. Ya tenemos de vuelta al maestro Rodrigo Alcubilla, quien nos va a hablar hoy sobre ese comportamiento tan errático de la oposición. Y disculpe, lo voy a repetir, maestro, no quiero que suene a falta de respeto ni a usted ni al público, pero es una oposición pedorra ante esos nuevos modelos políticos, económicos, sociales. Maestro, ¿cómo le va? Pues muy bien, gracias. Ya transmitiendo desde mi lugar de trabajo, donde me regalaron unos minutitos para podernos enlazar con el público de Sin Censura, y pues para analizar pues un poquito de este comportamiento que ha tenido la oposición desde el año pasado, cuando estábamos en las campañas electorales. Posteriormente se viene la victoria del presidente López Obrador, y desde entonces empieza el trabajo de la llamada Cuarta Transformación, y pues tenemos a una oposición que está haciendo muchas contrapropuestas, pero fíjate que me llama mucho la atención la postura que está tomando, puesto que cuando uno escucha hablar, por ejemplo, a personajes como Javier Lozano o como Marco Cortés, pues vemos que sus propuestas son pues bastante erráticas. Muchas de ellas rayan en el absurdo, muchas de ellas son incompletas, están muy, como decimos coloquialmente, son propuestas mochas. Y yo pienso que antes, en las administraciones anteriores, cuando gobernaban los otros dos partidos, el PRI y el PAN en su momento, tiraban líneas, decían qué hacer, cómo hacerlo, por dónde hacerlo, qué decir, qué no decir, qué publicar, qué no publicar. Y tan es así que varios periodistas, pues por ejemplo como el mismo Vicente o como tú, por circunstancias un poquito complejas que tuvieron en México, tuvieron que salir al extranjero, y pues por eso se generan espacios alternativos de comunicación como Sin Censura, como es ahora Sin Línea MX. Entonces, pues vemos cómo la oposición ahora tiene tanta libertad, porque el mismo presidente de la República lo ha dicho. La línea es que no hay línea. Entonces, tienen tanta libertad para moverse que no saben qué hacer con ella. Y yo identifico en concreto 5 temas, 5 puntos en los que pues se ve claramente cómo pues la oposición pues está rayando muchas veces en el absurdo, que son el proyecto energético, el proyecto aeroportuario, el crecimiento cero, que es uno de los más recientes, el desarrollo del sur, y la cereza del pastel, una alianza entre el PRI y el PAN. Estoy diciendo tantas una cosas alianza que es más que evidente desde hace mucho tiempo, ¿no, maestro? O sea, es una alianza que existe, yo creo que desde tiempos de Vicente Fox, ¿no? Así es, muchas cosas datan desde ese tiempo. Por ejemplo, ahorita que está lo del problema de la violencia, muchos hablamos de Felipe Calderón, como Calderón pues declara la guerra contra el narco, pero muy pocos se acuerdan de que fue el presidente Fox el que saca al ejército a las calles cuando el problema de las muertas de Ciudad Juárez y la violencia excesiva en la ciudad de Tijuana, el estado de Baja California. El presidente de la República en ese momento toma la decisión de enviar a fuerzas militares para que realice labores de seguridad pública un poquito al final de su sexenio. Entonces es el presidente Fox el que manda al ejército a las calles, pero ya el que termina de alborotar el avispero a lo tonto y pues que inicia esa guerra, como tú mismo la has llamado, esa guerra infernal, pues es Felipe Calderón, cuando termina de aventar toda la carne al asador, y en lugar de echar un poquito de agua para ir apagando el carbón, pues le echó gasolina. Entonces tenemos ese problema también. Sí, no, y ¿sabes qué, maestro? Que lo que vemos con esta oposición es que, como tú bien lo dices, al no tener línea, pues qué bueno que no exista línea, nadie dicta línea ya en los nuevos gobiernos, buscan de todas formas poder atacar a López Obrador, como lo han intentado desde hace ya muchísimos años, desde hace 20 años, desde que López Obrador era jefe de gobierno, cuando intentaron desaforarlo, que inventaron una serie de delitos, lo desaforan, de hecho, le hacen el juicio de procedencia, como se le llama en el derecho, y no le encuentran nada, y es otra de las realidades. Mira, yo como periodista, desde que estoy en la carrera, he investigado a López Obrador y no le he encontrado ni un ápice de corrupción, esa sí es la realidad. Tampoco lo ha encontrado López Dóriga, ni Loret de Mola, o sea, sus máximos detractores en el periodismo le han encontrado un ápice de corrupción, si no lo hubieran mostrado de inmediato. Pero mira, hablando precisamente de ese Carlos Loret de Mola,
saca hoy una entrevista, no saca esta semana una información muy fuerte sobre el patrimonio del director de la Comisión Federal de Electricidad, de Manuel Bartlett. Dice que además del dinero que declara, los grandes millones que declara de su patrimonio, tanto total como anual, pues todavía tiene otras 23 propiedades de lujo en la Ciudad de México. Esto tiene que comprobarse todavía. López Obrador en la mañana le da a conocer al público y al mismo reportero que le hace la pregunta que van ellos, va este señor Manuel Bartlett a dar cuentas claras. Pero ¿sería otro intento de esa oposición? Definitivamente es otro intento de tratar de manchar la carrera que está tratando de hacer la nueva administración pública federal. Ahora, vamos a lo que te decía. La oposición está dictando un discurso tan errático que no se da cuenta que se podría estar echando la soga al cuello. Vamos a suponer, y solo vamos a suponer sin conceder, que parte de lo que publicó Loret de Mola es cierto. Suponer sin conceder. Manuel Bartlett no es funcionario desde el 1 de diciembre de 2018. Manuel Bartlett tiene una carrera muy larga. Bartlett estuvo en la Secretaría de Gobernación en tiempos de Salinas. Bartlett estuvo en el Congreso de la Unión en el Senado. Bartlett fue precandidato a la presidencia de la República en el 2000. Bartlett tiene una carrera que no inició con Morena, que no inició con López Obrador, sino que viene de muy atrás. Repito, suponiendo sin conceder que fuera cierto, Loret de Mola estaría diciendo que pues parte de este patrimonio de Bartlett fue acumulado como cortesía de las administraciones priistas para las que trabajó en su momento, porque Bartlett tiene un pasado. Pero eso la oposición no lo ve. Ahora, como tú bien dices, falta comprobarlo, porque pues han dicho muchas cosas. Nosotros seguimos esperando las declaraciones, las pruebas que prometió Víctor Trujillo Grosso cuando dijo que las mañaneras eran armadas, ¿te acordarás? O las pruebas de el señor Rival Palacio, que dijo que se pagan hasta en 200,000 pesos las preguntas de la mañanera. O sea, todas estas cosas, todos estos rumores, todos estos datos, porque yo no los llamaría noticias, que están sacando y que no dan las pruebas, no terminan de dar las pruebas. Lo único que están dejando como prueba es que pues no son eficientes, no tienen un proyecto y lo único que buscan es golpear por golpear. No les interesa construir país, no les interesa construir buena política, no les interesa construir una verdad alrededor de los medios de comunicación, sino únicamente utilizar los recursos a su alcance para cuestionar y golpear a la administración que está tocando intereses pues, que ya estaban pactados de alguna forma en el pasado. El maestro Rodrigo Alcubilla es colaborador de Sin Línea MX, es analista político, es especialista, es experto en humanidades, filosofía. Recuérdanos, por favor, maestro, tus redes sociales, cómo te pueden contactar, cómo pueden leer tus columnas ahí en Sin Línea MX. Colaboro con algunas notas de información y con la columna Al Rojo Vivo, que se publican 1 o 2 cada semana, dependiendo de cómo el tiempo y pues la información lo va permitiendo. En Twitter me encuentran como @cr_político y en lo que es Instagram, Facebook y YouTube como el crítico político, así es como me encuentran. Excelente. ¿Con qué nos despedimos, maestro? Pues fíjate que para despedirnos, pues hay una vez más una nueva prueba de esta alianza entre el PRI y el PAN, que es mejor conocida como PRIAN. En el noticiero de Carlos Loret de Mola del pasado 18 de agosto hubo una mesa de debate entre los presidentes de los partidos del PRI, ya con Alejandro Moreno, Alito, con Marco Cortés del PAN y con Jacob Polensky de Morena. Y ahí justamente en el debate resultó que Alejandro Moreno del PRI dice que los gobernadores y la jefa de gobierno están muy asfixiadas por la falta de suficiencia presupuestal. Y lo más impresionante fue que en cadena nacional, en transmisión en vivo, en frente de miles o millones de personas que estaban viendo, pues le canta una propuesta de pacto a Marco Cortés del PAN en las dos cámaras, en la Cámara de Diputados y en el Senado,
para ir juntos por la suficiencia presupuestal, y no conforme con esa exhibidota que se puso, voltea a Marco Cortés y le dijo respecto a la alianza, al pacto que se propone para conseguir la suficiencia presupuestaria, por supuesto que sí, vamos juntos y vamos fuertes con todo. Entonces, qué barbaridad. sin darse cuenta, acaban de admitir una alianza entre el PRI y el PAN, y pues están declarando como, es bien, que hay que decirlo, el presidente López Obrador ha dicho una y otra vez la existencia de esta alianza, y ellos, por más que lo niegan, muestran evidencias en la mesa que dicen que el presidente tiene razón y existe una mafia del poder. No, y mira, ¿sabes qué, maestro Rodrigo Alcubilla? De hecho, en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta cuestiona ¿para qué estaba el gobierno? Pues para facilitar el saqueo y da a conocer cómo se daba esto de los presupuestos, ¿no? Dice que ha habido cambios importantísimos, pero que en la Cámara de Diputados parecía romería en gobiernos anteriores, parecía un tianguis, cuando estaban por aprobar el presupuesto, que ponían carpas, que hasta había puestos de comida gratis, obviamente, para que los diputados fueran atendidos y se repartieran el botín. Esa es la realidad. Y hoy, que sabemos de esta alianza clara entre el PRI y el PAN, pues es absolutamente indignante. Bueno, pues ya lo tenemos, ahí está esta alianza cantada y este pacto. La cuestión es que les alcance. Vamos a ver qué pasa, y para mí que esto pues tiene una vigencia, que van por la recuperación de lo perdido en el 2021, pues vamos a ver qué pasa y cómo se comportan, pero pues para mí que no van a conseguir gran cosa. Bueno, maestro, pues qué gusto siempre es platicar contigo, esta iluminación que tenemos, y hoy vemos que estás exactamente ahí desde tu salón de clases, eso es fantástico, escuchamos allá a los chamacos echando relajo, qué bueno, ¿no? Qué bueno que esté ahí hoy en viernes, pues muchísimas gracias, el maestro Rodrigo Alcubilla, analista político, especialista y experto en humanidades y en filosofía, también colaborador, compañero de Sin Línea MX. Gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Toño. Un saludo a todo el auditorio y a Vicente donde quiera que esté. Gracias. Gracias. Bueno, para los que no sepan, Vicente está viajando, usted lo sabe, este fin de semana. El equipo de Sin Censura le llevará a usted el primer informe presidencial, el primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel